Ya estamos en la sexta palabra de las 7 que pronunciara el Señor antes de morir. Increíble el tiempo como avanza. Así que permítame, voy a sincronizar pantalla con ustedes. A esta sexta palabra la vamos a llamar la palabra de victoria, la palabra de victoria. Y les invito para que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder entender las verdades preciosas de la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de dar inicio a nuestro estudio de la sexta palabra, escuchemos esta hermosa canción. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no falla.
Cada vez la vida es mucho más agitada. Sentimos que el tiempo no nos alcanza para terminar todos los proyectos que tenemos. Por eso es común en el día de hoy escuchar frases como no pude terminar, el tiempo no me alcanzó, quisiera que la semana fuera de 10 días. Pero hay algo que tenemos que saber, y es que todos nosotros, cuando muramos, se nos van a quedar cosas inconclusas, asuntos sin terminar en la vida. En esta vida no podemos completarlo todo. La vida está llena de sueños incompletos, la vida está llena de metas sin cumplir. Durante toda su vida, Jesucristo tuvo un solo objetivo. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. Afortunadamente para nosotros, Jesús sí terminó las cosas. Jesús terminó la obra que su Padre Celestial le había encomendado en la tierra. Como les he dicho, hoy estamos en la sexta palabra que Jesús pronunció en la cruz. Y esa sexta palabra la encontramos en San Juan capítulo 19, versículos 8 al 30. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Quisiera que prestaran atención ahí en sus pantallas en el versículo 30, en la frase todo ha terminado. En otras versiones, esta frase se traduce consumado es, en otras se traduce todo está cumplido, en otras se traduce todo se ha cumplido. Esa sexta palabra que pronunció Jesús la he llamado la palabra de victoria. En la historia de la humanidad se han pronunciado muchas declaraciones de victoria, pero la mayor declaración la pronunció Jesús cuando dijo: todo se ha terminado, todo se ha cumplido. De hecho, son las palabras más importantes para tu vida. Si Jesús no hubiera dicho estas palabras, no estaríamos escuchando esta predicación, no estaríamos de camino al cielo. ¿Qué quiso decir Jesús con esta declaración? ¿A qué se refirió cuando dijo: todo se ha terminado, todo se ha cumplido? Esta declaración de Jesús en griego es una sola palabra. En griego es la palabra tetelestai, tetelestai, tetelestai. Y en época de Jesús, en las épocas bíblicas, esta palabra se usaba de varias maneras. La usaban los siervos, los esclavos, cuando habían terminado una tarea y entonces decían tetelestai. La usaban también los sentenciadores, los jueces, cuando ya habían hecho justicia, cuando ya se pagaba la condena, entonces decían tetelestai. También lo hacían los solventes, los pagadores, cuando la deuda había sido cancelada en su totalidad, entonces decían tetelestai. Lo mismo hacían los soldados cuando la batalla ya se había ganado, entonces decían tetelestai. Un sacerdote también, cuando la ofrenda perfecta se había entregado, el sacrificio ya se había terminado, decían tetelestai. Al ver estos usos que se le daban a esta palabra, podemos entender un poco más el uso que Jesús le dio a esta palabra al pronunciarla antes de morir. ¿Qué fue lo que cumplió Jesús en la cruz? Ayer hablábamos de la quinta palabra, tengo sed. Y mirábamos el texto de San Juan capítulo 19, versículo 18. Recordémoslo. Jesús sabía
que su misión ya había terminado. Y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Fíjese la palabra que está resaltada, su misión ya había terminado. ¿Qué fue lo que cumplió Jesús en la cruz del Calvario? A continuación, voy a invitarles para que miremos lo que Jesús cumplió y de paso veremos los beneficios para nuestra vida espiritual. En primer lugar, Jesús cumplió lo que Dios nos prometió. La semana pasada hablábamos que en la Biblia encontramos más de 300 profecías que hablan de los planes de Dios de enviarnos un Salvador a la tierra, un Mesías. Pero no solamente hay profecías, también encontramos promesas. Veamos algunas de ellas. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 47. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús después de morir y resucitar. Jesús les dijo a estos discípulos, a los caminantes de Emaús, les dijo, yo cumplí estas promesas. El apóstol Pablo nos dice algo muy interesante y lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, cuando les dijo, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. ¡Qué texto tan hermoso! Veamos el segundo beneficio. Jesús cumplió lo que la justicia de Dios requiere. En mensajes anteriores ya hemos mencionado que Dios es completamente justo, que en Él no hay injusticia, que Él no hace nada incorrecto. Los seres humanos tenemos dos problemas con las leyes de Dios. Número uno, somos incapaces de cumplirlas en su totalidad. Así dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que se cumpliera la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. El segundo problema que tenemos los seres humanos con las leyes de Dios es que la justicia demanda que quienes rompen la ley paguen las consecuencias, paguen una penalidad. Así dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer, por eso todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna. Es a través del sacrificio de Jesucristo que podemos tener vida eterna. Romanos también nos dice una verdad maravillosa en el capítulo 10, versículo 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justo a los ojos de Dios.
Jesús finalizó la ley. Y para entender mejor esta declaración, hablemos brevemente de las tres clases de leyes que hay en la Biblia. Encontramos la ley jurídica para el pueblo de Israel. También encontramos la ley ceremonial para la adoración de Israel. Y número 3, encontramos la ley moral para todas las personas en el mundo. Los cristianos no estamos obligados a seguir ni cumplir las leyes jurídicas ni las leyes ceremoniales como pretenden algunos judíos mesiánicos imponernos esas leyes para los cristianos en el día de hoy. No estamos obligados a seguir esas leyes, pues no somos judíos. Dios terminó ese sistema de leyes, pero las leyes morales aún están vigentes. No podemos asesinar, no podemos cometer adulterio, no podemos mentir. Las leyes morales están vigentes, repito, hasta el día de hoy. Leemos en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. La cruz cumplió la voluntad de Dios al proveer un camino nuevo y mejor a la justicia, una justicia que viene por la fe en Cristo y que pone a los pecadores en libertad de las cadenas de la culpa para que puedan andar en una vida nueva. Ya hemos visto dos beneficios. Jesús cumplió todas las promesas y satisfizo toda la justicia de Dios. Ahora veamos el tercer beneficio. Jesús pagó mi deuda a Dios Padre. Todos tenemos deudas en la vida, ¿cierto? Y no me refiero solo a las deudas financieras, no. Estamos en deuda también con muchas personas a las cuales hemos lastimado en la vida. Estamos en deuda con esas personas. Hemos dañado a personas. Las hemos ofendido. Pero con quienes estamos más endeudados es con Dios. Porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nosotros hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes con nuestro Creador. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Has querido usar tu propio plan en lugar de vivir el plan de Dios. Cuando Dios te ha dicho que hagas algo, has hecho todo lo contrario. Tenemos una deuda muy grande con Dios. Así lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Qué hermoso texto bíblico. Los pecadores incrédulos están en deuda con Dios y no pueden pagar sus cuentas. Habiendo quebrantado la ley de Dios, ellos están en la ruina y no pueden pagarla. Pero Jesús pagó la deuda cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa la palabra tetelestai. La deuda ha sido pagada, permanece pagada y siempre estará pagada. Cuando nos volvemos a Cristo por fe, nuestros pecados son perdonados y la deuda es cancelada para siempre. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Tetelestai, todo está cumplido. He pagado la deuda de la humanidad. Leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 14, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. El autor de los Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Jesús fue el sacrificio definitivo por nuestros pecados. Algunas personas se sienten muy mal por los pecados que han cometido y no sienten que Dios les haya perdonado. Intentan por medio de sus obras pagar por sus pecados. El problema es que intentan pagar por algo que ya ha sido pagado.
No necesitas seguir pagando por tus pecados. Por eso, veamos el cuarto beneficio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús derrotó el miedo a la muerte. Recordemos que una de las formas en que se usaba el término tetelestai es cuando los soldados venían de la batalla y habían vencido, entonces proclamaban un grito de guerra y cantaban y decían tetelestai. Con eso estaban diciendo que habían derrotado al enemigo, se había cumplido, habían ganado la batalla. Esta sexta palabra que estamos estudiando solo es mencionada por el apóstol Juan. Los otros evangelistas dicen que Jesús dio otro fuerte grito. Si unimos lo que dicen los 4 evangelios, podemos tener el cuadro completo y afirmar que Jesús dio otro fuerte grito y dijo, tetelestai, todo se ha cumplido. Cuando Jesús exclamó, tengo sed, que hablamos en la palabra en el día de ayer, él necesitaba recuperar algo de fuerzas y tener su último aliento para sus últimas 2 palabras. Necesitaba aliento para dar ese grito de guerra, tetelestai, la guerra ha sido ganada. Jesús derrotó el miedo a la muerte. El grito de Jesús fue un grito de conquista victoriosa, donde él dijo, yo he vencido a la muerte. En Romanos capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. El autor de los Hebreos nos dice algo parecido. El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Como creyentes en Jesucristo, ya no le debemos tener miedo a la muerte. La muerte es solo nuestra partida para estar con Cristo por toda la eternidad. Hay una figura en el Nuevo Testamento que nos habla de muerte y resurrección y es la figura del bautismo. Cuando nos bautizamos, estamos simbolizando que somos sepultados con Cristo y cuando salimos del agua, estamos simbolizando que somos resucitados con Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Jesús derrotó a la muerte. Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Ya no tenemos por qué temerle a la muerte. Sabemos que si morimos un día vamos a resucitar también con Jesús. El quinto y último beneficio que quiero compartir en el día de hoy es el siguiente. Jesús destruyó el poder de Satanás que me dominaba. Repito, Jesús destruyó el poder de Satanás que me dominaba. Jesucristo destruyó en la cruz el poder de Satanás que me dominaba, sí, que me dominaba mi mente, que dominaba mi destino. En la cruz, cuando Jesús estaba muriendo, se estaba librando una guerra espiritual. Desde nuestra perspectiva humana, pareciera que el diablo estaba ganando, pero Dios tiene una perspectiva más amplia que nosotros. Es seguro que el diablo estaba convencido que había ganado, pues había llevado a Jesús a la muerte, que había asesinado al Salvador del mundo, pero lo que no sabía es que Jesús se iba a levantar victorioso al tercer día de entre los muertos.
Si no le has entregado la vida a Jesucristo, estás indefenso en las garras del diablo porque no tienes el poder de Jesucristo en tu vida. El diablo tiene dos herramientas favoritas para atacarnos. Nos ataca a través de la tentación y nos ataca a través de la condenación. Nos tienta haciéndonos pecar. Y luego que pecamos, nos hace sentir condenados, que Dios ya no nos ama. Jesús en la cruz, cuando dijo tetelestai, derrotó a la tentación y a la condenación. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, el apóstol Pablo escribió: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El diablo tiene sus días contados. Si tienes a Jesucristo en tu vida, el diablo no tiene ningún dominio sobre ti, a no ser que tú mismo decidas entregarle algunas áreas de tu vida y le entregues cierta autoridad sobre tu vida. De otra manera, él no puede tocarte. El diablo sigue tentándote, sí, pero si tengo el poder de Jesucristo en mi vida, puedo resistir la tentación. Así que veamos el siguiente versículo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. De esa manera, hablando de Jesús, hablando de su muerte, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Estas 5 cosas que hemos visto en el día de hoy nos dan esperanza. Y sobre todo, esperanza para nuestro futuro. Como nos dice el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Todo se trata de Jesús. Él ya pagó por nuestros pecados y sigue trabajando en nuestra vida hasta que quede completamente terminada el día que regrese. Recuerda que no necesitamos hacer ninguna obra para llegar al cielo. No podemos hacer nada para ganarlo o para merecerlo. Así lo dijo Pablo cuando le escribió a los Efesios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús como Salvador personal. Quiero terminar con unas aplicaciones prácticas. Dios ha provisto varias pruebas de que Cristo terminó la obra que le fue dada para hacer. Pero solo quiero mencionar 2 para terminar rápidamente. En primer lugar, en la resurrección de Cristo de entre los muertos, demuestra que Dios había aceptado su sacrificio. En segundo lugar, en la exaltación de Cristo a la diestra de su Padre Celestial, demuestra el valor de la obra de Cristo y el deleite del Padre en su persona. Resurrección y exaltación. Es por eso que en nadie más podemos encontrar salvación. Así lo declara la palabra de Dios hablando de Jesús, cuando la Biblia contundentemente nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Es Jesús tu Salvador? Te pregunto en esta tarde. Él puede serlo si tú aceptas su obra culminada en la cruz de manera personal. Recuerda que esta semana hemos enfatizado que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, pero que eso no significa que todo el mundo se vaya a salvar. Es necesario que aceptes personalmente ese sacrificio redentor en tu vida y la pidas a Jesús que te redima, que te perdone tus pecados. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si no le has entregado la vida a Jesús,
Este es un buen momento para hacerlo. Jesús te está invitando. Jesús te dice en el día de hoy: vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si quieres aceptar la invitación que Jesús te hace, ahí donde estás, te invito a que hagamos esta oración juntos. Haz esta oración con todo tu corazón. Ahí la tienes en tu pantalla. Hagamos esta oración juntos y digamos: amado Padre Celestial, confieso que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados pasados y presentes. Quiero dejar de pecar y estoy dispuesto a empezar una nueva vida con tu ayuda. Señor Jesucristo, acepto la invitación que me haces de depositar en ti la carga de mis pecados y de ponerme tu yugo, es decir, de seguir tus enseñanzas. A partir de ahora, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Padre Celestial, con la asistencia de tu Espíritu Santo, ayúdame a amar y a servir a Jesucristo todos los días de mi vida con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados, regalarme la salvación y darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo tu corazón, yo te felicito. Y te invito para que te pongas en contacto con la persona que te invitó a esta predicación y pregúntale por el curso gratuito que damos en nuestra iglesia, Iniciando mi peregrinaje espiritual. Recuerda estar visitando nuestra página web redilnorte.org para que estés al tanto de todas nuestras actividades. Dios te bendiga. Para terminar, te invito a escuchar esta. Dios te bendiga. Y para terminar, te invito a que escuches esta hermosa canción. Nos vemos mañana para la última palabra. Bendiciones. Sobre mi maldad, sobre mi ansiedad, sobre mi temor, has hablado sobre enfermedad y la oscuridad, sobre mi dolor. Tú has hablado, todo pasará y terminará al decir consumado es. La muerte él venció, perdonado, su sangre me salvó hoy y siempre. Lo declararé, aleluya.
iglesia, fuerte, vamos. Oh, en la cruz por mí murió, pagó el precio, vida Él me dio, vida Él me dio. Consumado es, la muerte Él venció, perdonado, su sangre me salvó, hoy y siempre lo declararé, aleluya, consumado es, aleluya, consumado es. En la cruz por mí murió, pagó el precio, vida Él me dio, vida Él me dio. Tu presencia está aquí.